Bueno, pues como sabéis, estamos en Marcos capítulo 12 y en esta mañana vamos a estar en los versículos que van del 38 al 44. Marcos capítulo 12, los versículos que van del 38 al 44. Si tuviéramos que decir algo que caracterice a nuestra sociedad en la cual vivimos, es la libertad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde todo vale, donde cualquier idea es aceptada, donde cualquier forma de pensamiento es aceptado, donde cualquier forma de educar es aceptada, y así con todas las cosas, ¿verdad? En las relaciones, en el dinero, en cualquier ámbito donde podamos pensar, la sociedad acepta todo. Es una sociedad donde debemos de respetar, se habla mucho de respetar las ideas contrarias, de respetar lo que hacen los demás y de que cada uno viva su vida sin interponerse, sin achacar, ¿verdad? Pues que realmente esa conducta, esa forma de vivir, esa forma de manejar las finanzas, esa forma de lo que queramos pensar, está alejada ya no solo de una moral, ¿vale?, que podemos pensar aquí en nuestro país o en los diferentes países, cuanto más de una moral bíblica. Y esta forma de pensar, esta forma de pensamiento, se introduce en muchas iglesias. Y muchas veces, por esto de respetar a los falsos maestros, pues se dice que tenemos que tener amor, que debemos de tener unidad y que realmente, aunque sean falsos maestros, aunque sean, si llevan el nombre de evangélicos, debemos de respetarlos, querernos en amor, donde todo es válido. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Escritura y nos acercamos al Evangelio de Marcos y todos los escritores bíblicos que fueron movidos a Escritura por el Espíritu Santo, vamos a ver cómo nos advierten firmemente del extremo peligro que estos falsos maestros representan. No todo es válido en la iglesia. No toda forma de pensar es válida en la iglesia, sino solo la que está de acuerdo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios no apoya la tolerancia de estos emisarios que enseñan herejías disfrazados de ministros de justicia. Ya en 2 Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 11, advierte de estos falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas. Y lo que hoy vamos a estar en este pasaje, vamos a ver cómo se denuncian a estos falsos maestros. A lo largo de toda la Escritura se les denomina ciegos, ignorantes, necios, insensatos, hombres prevaricadores, lobos rapaces, ¿verdad? Ciegos, guías de ciegos, hipócritas, insensatos, y así una larga lista para calificar a este tipo de falsos maestros que enseñan cosas usando la Biblia como pretexto, pero que realmente está alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios no acepta cualquier tipo de enseñanza. La palabra de Dios no es tolerante como la sociedad de hoy se asume por bandera. No es tolerante, sino que la palabra de Dios hace fuertes y enfáticas advertencias contra los falsos maestros. ¿Por qué? Porque llevan a las almas a la destrucción eterna. Descarrían, son como esos trenes que se salen de la vía. Esos falsos maestros descarrían a muchos de la verdad
de la palabra de Dios. Y de hecho, raro, en muchas iglesias ya no se predica acerca del pecado para no ofender, ya no se predica acerca del arrepentimiento, de que nos vamos a arrepentir, y sí se predica de que hay un Dios de amor, un Dios que quiere a todo el mundo, y es cierto, pero quiere que vengan en arrepentimiento y crean en Él como su único y suficiente Salvador. Numerosos falsos maestros alejan a las personas de la salvación del Evangelio y las dirigen al camino eterno en la condenación, en el infierno. Esto sucede hoy en el siglo XXI, pero también sucedía en el Israel de los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? ¿Quiénes eran estos promotores de falsedades? Pues fijaros qué contraste. Desgraciadamente eran también aquellos que habían sido encargados de proteger la verdad de Dios. Estos escribas, estos fariseos, estos saduceos, ¿verdad? Que ya no son conocidos, estos sacerdotes, estos ancianos, estos dirigentes religiosos de Israel. Estos líderes religiosos eran los encargados de proteger la verdad de Dios y, sin embargo, estaban siendo los promotores de falsedades que alejaban a las personas de la verdad del Evangelio. Y aunque el pueblo de Israel los veía como grandes devotos, como personas respetadas, como personas y líderes religiosos responsables, en realidad su único interés era la popularidad, su único interés era tener poder, tener prestigio y sobre todo el plano económico. Qué similitud, ¿verdad?, con muchos falsos maestros de la actualidad. Y como estamos estudiando a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, ellos afirmaban, ellos mostraban que honraban y que adoraban a Dios, pero ¿qué estaban tratando realmente? Lo hemos visto, ¿verdad?, en este miércoles en el que el Señor Jesucristo, de esa semana en la que iba a morir en la cruz, ¿qué es lo que trataba? No querían adorar al Hijo de Dios, no querían honrar al Hijo de Dios, sino que la verdad es que querían asesinar al Hijo de Dios. Y de tal manera que, como venimos estudiando, ¿verdad?, aunque los escribas, los fariseos, los saduceos eran totalmente contrarios en sus ideas religiosas y bíblicas, se unen para ir contra el Hijo de Dios. Y si recordáis, el Señor Jesucristo el lunes había sido la entrada triunfal en Jerusalén. El martes Él había echado del templo a esos falsos comerciantes, estaba poniendo patas arriba el sistema religioso y el sistema económico que estos líderes religiosos tenían montado. Y el miércoles fue a los atrios del templo y allí sabéis que respondió a 3 preguntas que la única finalidad que tenían era acusarle y llevarle a la muerte. Si recordáis, como vimos en estas últimas semanas, frustra los 3 intentos y después, como vimos la semana pasada, el mismo Señor Jesucristo les confronta con una pregunta que estaba basada en el Salmo 10. Había gente que buscaba aún atraparlo, pero como vimos, si os fijáis en el capítulo 12, fijaros en el versículo 34, dice que ya ninguno osaba preguntarle. Fue el Señor Jesucristo, capítulo 12, versículo 35, quien les hace la pregunta y ya no se dirige más
a ellos. Fijaros, Jesús en este pasaje que vamos a leer en esta mañana ya no se está refiriendo a ellos, sino que ahora su enseñanza se dirige a los discípulos. Y esto es importante. Jesús, a partir del capítulo 12, versículo 38, se dirige a sus discípulos y dice así, Marcos capítulo 12, versículo 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Estando Jesús sentando delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y en este pasaje vamos a estudiar 4 encabezados. Y en primer lugar vamos a ver la advertencia. El primer punto es la advertencia. Fijaros versículo 38, la primera parte, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Como si ahora decimos, tened cuidado de los falsos maestros. Fijaros, el Señor Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz. Y sus últimas enseñanzas a sus discípulos, fijaros cuál es, guardaos de los escribas, guardaos de estos falsos maestros, guardaos de estos herejes. El Señor ya le había advertido, ¿verdad?, a lo largo de todo su ministerio público, de cuán importante es guardarse de aquellos que manipulan la palabra de Dios. Pero ya en este mensaje final, fijaros que hace una condena a los apóstatas hipócritas, en particular a estos escribas. Estos escribas, ellos mismos se habían autoproclamado expertos de la ley. Fijaros qué enfático es el Señor Jesucristo que condena para todos los que tienen un punto de vista corrupto de la Biblia, un punto de vista corrupto de Cristo y de el Evangelio. A diferencia de lo que sucede hoy en muchas iglesias, Jesús tuvo cero. Repito, Jesús tuvo cero tolerancia por los falsos maestros. En la iglesia del Señor no todo vale, no todo pensamiento vale, sino lo único que es nuestra autoridad, queridos hermanos y amigos, es la palabra de Dios. Da igual tus ideas, da igual tu experiencia, da igual lo que hayas vivido, sino que nuestra autoridad está sobre la palabra de Dios, que no tiene error y que no nos lleva al error. Pero qué impactante tuvo que ser para aquellas personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo esto. Imaginaros, guardaos de los
escribas. Tuvo que ser impactante para la gente que había en el templo. Los escribas estaban tenidos dentro de la sociedad israelita del siglo I como en gran estima. Sí, según la tradición judía, sabéis que Moisés recibe la ley, Moisés se la entrega a Josué, este se la pasa a los ancianos y estos a los profetas, y los profetas se la dieron ¿a quién? A estos escribas. Los escribas eran reconocidos y eran reverenciados como los guardianes de la ley, como los protectores del pueblo. Ellos en teoría eran los que definían la ley, los que cumplían con todas sus normas y los que prometían obediencia a la ley. Pero ¿qué vemos? ¿Y qué estamos estudiando a lo largo de todo el Evangelio? Que estos escribas eran unos hipócritas. Eran unos hipócritas. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro bosquejo en esta mañana, y es la hipocresía de los escribas. La hipocresía de los escribas. ¿Por qué eran hipócritas? Bueno, espero que ya todos podamos responder, ¿verdad? Porque estamos estudiando el Evangelio de Marcos, pero fijaros como aquí el Señor Jesucristo hace un resumen de su hipocresía. Fijaros versículos del 38, la segunda parte, al 40, la primera parte. Dice así la palabra del Señor, que gusta de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, quedaros con esto, y por pretexto hacen largas oraciones. Fijaros, el Señor Jesucristo había advertido a sus discípulos, había advertido a la multitud que estaba alrededor de él en el templo, guardaos de los escribas. ¿Por qué? Porque son un hipócritas. ¿Por qué son un hipócritas? Aquí tenemos 5 ejemplos. Primer ejemplo, les encantaba andar con largas ropas. Es decir, le daban importancia a sus largas vestimentas externas, costosas y muy adornadas. Y en sus bordes había una serie de borlas, las cuales, fijaros, estos escribas agrandaban en una grandiosa exhibición de piedad. Cuanto más largas, estaban queriéndole decir al pueblo que eran más piadosos. Fijaros Mateo, capítulo 23, versículo 5, dice la palabra del Señor, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Fijaros, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Con qué finalidad? Cuanto más largos, más piadosos eran. No solamente eso, sino que deseaban las salutaciones en las plazas, sus ropas extravagantes que los diferenciaban del resto del pueblo, los distinguían, lo hacían ver como escribas, para que todo el mundo, cuando ellos salían a las plazas, supieran que no eran como ellos, sino que eran los escribas, que eran los guardianes de la ley. ¿Eso que llegaba? Pues que todo el mundo debía de acercarse a ellos y no saludarse de una manera normal, sino que tenía que saludarles con un honor, con una reverencia, porque si no lo hacían de esta forma, era una afrenta muy grave. Por eso amaban salir para recibir el honor, para recibir la reverencia del resto del pueblo, y por eso amaban estar en las plazas con esas ropas distinguidas
del resto de la sociedad. No solamente eso, sino que con su orgullo, con su deseo de ser atendidos, con su deseo de ser adulados, los escribas buscaban ansiosamente las primeras sillas. Es decir, querían tener una posición prominente, querían tener una posición destacada. Eso no quiere decir que no nos sentemos en los primeros bancos, aquí sí nos sentamos, sino que ellos no lo hacían no es el hecho en sí de sentarse en las primeras sillas, en los primeros bancos, sino que lo hacían para mostrar una posición de privilegio. Es decir, querían estar en el escenario del frente, elevados, para que todo el mundo los viera, para que todo el mundo viera su piedad, para que todo el mundo los reconociera como los escribas. Por eso también buscaban los primeros asientos en las cenas, cerca del anfitrión. Estas eran diferentes formas de su hipocresía. Se amaban a sí mismos, tenían un orgullo excesivo. Pero fijaros, el siguiente ejemplo de su hipocresía era mucho más siniestro. Fijaros, versículo 40 dice que devoran las casas de las viudas. En desprecio de la repetida enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo, capítulo 22, versículo 22, dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Este era el mandato, ¿verdad?, bíblico de la ley de Moisés. Pues a diferencia de esto y de lo que enseñaba el Antiguo Testamento, su insaciable codicia les llevaba a aprovecharse de los miembros más indefensos de la sociedad. De tal manera que no solamente se vestían para mostrar su piedad, no solamente iban a las plazas para que fuesen reverenciados, no solamente buscaban los lugares prominentes para que todo el mundo les reconociera y le adorase, sino que además estaban devorando las casas de las viudas. Es decir, estaban afligiendo a las viudas. Estos escribas que reconsumían los recursos limitados de aquellos que menos tenían. Abusaban de su hospitalidad, les estafaban, les quitaban su tierra, administraban mal sus propiedades y llegaban hasta quitarles sus casas por unas deudas que nunca podían cancelar. Estos eran estos falsos maestros, estos escribas. Y hoy en día hay muchos predicadores que juegan con las finanzas de los miembros de la iglesia, que juegan con las propiedades de los miembros de la iglesia y de otras muchas cosas que todos conocemos. Todo Israel estaba atrapado en estas falsas enseñanzas. Todo Israel estaba dentro de este falso sistema religioso. Y hasta los escribas demandaban de todo Israel, incluido de las viudas, que no tenían nada ningún tipo de recurso económico, que diesen dinero. ¿Para qué? Con la creencia de que de esta forma compraban las bendiciones de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, en nuestra sociedad también hay muchos que están llevados por falsos maestros que dan todas sus posesiones, que dan todo su dinero. ¿Para qué? Para ganarse ¿el qué? El favor de Dios. Cuanto más des en la ofrenda, cuanto más des, o en otro
religión oficial de nuestro país, ¿verdad? Cuanto más dinero dones, cuanto más dinero ofrendes, cuanto más dinero des, ¿verdad? Más salvo vas a ser, mayor posesión vas a tener en el cielo y de nadie va a dudar de tu salvación porque has dado o has dejado en tu testamento una gran fortuna o una gran tierra. Bien sea por pretexto para guardar la apariencia. ¿Qué hacían también estos escribas? Largas oraciones públicas con el fin de que demostrar su supuesta santidad y devoción a Dios. ¿Qué podemos decir de estos escribas? Que sus oraciones, al igual que el resto de su religión, eran una farsa, eran un acto fingido, era un acto hipócrita, un espectáculo externo de vanas repeticiones, como dice Mateo capítulo 6, que no buscaban adorar a Dios, que no buscaban honrar a Dios, sino que lo único que buscaban y deseaban era exaltarse ellos mismos. Por lo tanto, hemos visto la advertencia en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto la hipocresía de los escribas. Y en tercer lugar, vamos a ver la condenación de los escribas. Fijaros, versículo 40, la segunda parte. El Señor es claro, el Señor es enfático, el Señor no deja, lugar a duda. Dice, estos recibirán mayor condenación. Qué contraste, ¿verdad? Aquellos que usan la palabra de Dios, aquellos que están usando el Evangelio para su propio beneficio, para sus propios logros personales, para su propio beneficio económico, van a recibir, dice la palabra de Dios, mayor condenación. En lugar de recibir recompensas divinas por su religión santurrona y promovida por ellos mismos, como esperaban los escribas, dice la palabra del Señor que estos escribas van a recibir mayor condenación. Y esto es la triste realidad y esto es la enseñanza bíblica. Que aquellas personas, aquellos falsos maestros que manipulan la palabra de Dios, que manipulan el mensaje del Evangelio, aquellos que señalan que para ser salvo no solamente es suficiente Cristo, sino que además es necesario los santos, sino que además es necesario las ofrendas, sino que además es necesario cualquier virgen o cualquier peregrinación, dice la palabra del Señor que van a recibir mayor condenación. Van a recibir, dice la palabra de Dios, un castigo más severo que los que nunca la han oído. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto tiene que llevarnos, cuando enseñamos, cuando mostramos el Evangelio, cuando anunciamos la palabra del Señor, a tener sumo respeto por la palabra de Dios, a no añadir nada que no esté en la palabra de Dios y a no quitar nada que no esté en la palabra de Dios. Fijaros, Hebreos capítulo 10, versículo 29, el autor de Hebreos escribe y pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
estos falsos maestros del siglo I, estos falsos maestros que aún hoy existen y que existían, ¿verdad? Dice Pablo, guardaos de los perros, ¿verdad? Tienen mayor condenación, no solamente porque rechazan la verdad de Dios, no solamente porque van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es Dios porque está exhalada por Dios, y la manipulan y la alteran y la dulcifican, sino que además hacen que otros que escuchan la palabra de Dios vayan por el mal camino. Es por eso, ¿verdad?, que si avanzamos en el Evangelio, en Mateo, capítulo 23, fijaros cómo el Señor Jesucristo condena a estos escribas y a estos fariseos. Fijaros cómo el Señor Jesucristo condena a estos falsos hipócritas maestros, y dice versículo 13, del capítulo 23 de Mateo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16: ¡ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el otro del templo es deudor. Y así el versículo 23, el versículo 27, el versículo 29, el versículo 33. ¡Qué condenación! Debemos de ser fieles a la palabra de Dios. Porque si no somos fieles al mensaje del Evangelio, porque si no somos fieles a la verdad bíblica, todo lo contrario, todo lo que se aleje de la palabra de Dios es abominación para Dios. Finalmente, y con este contexto que estamos estudiando, hemos estudiado en primer lugar la advertencia, ¿verdad? La condenación, la advertencia. En segundo lugar, hemos estudiado la hipocresía de los escribas. En tercer lugar, la condenación. Y en cuarto lugar, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo estos falsos maestros estaban interfiriendo y estaban haciendo en la sociedad de Israel. Porque este pasaje hay que estudiarlo a la luz de su contexto y a la luz de su contexto inmediato. Por eso dice en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, el Señor pone este ejemplo práctico para que lo viesen todos los personas y todos los discípulos que habían a su alrededor. Fijaros, dice versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si nos fijamos y vemos todo conforme va la historia, ¿verdad? Sabemos que era miércoles, que el Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo, que estos líderes religiosos le habían hecho 3 preguntas, ¿verdad?,
seguidas para poder condenarle, que el Señor ahora le hace una pregunta a ellos y que ya no se dirige más a ellos, sino que enseña a estos sus discípulos y a las personas que había alrededor. Y le está diciendo que se guardasen ¿de qué? De los hipócritas y de los escribas, ¿verdad? Porque eran unos hipócritas. Y le está diciendo por qué eran hipócritas y les dice, ¿verdad?, que ellos iban a tener mayor condenación. Ahí es donde estamos, ¿verdad? Y de buenas a primeras, vamos a denominarlo así, la historia y el relato da un giro, ¿verdad? Un giro extraño. Y comienza y habla de la historia, ¿verdad?, de una viuda que ofrenda dinero. Dice Jesús que estaba sentado delante del arca de la ofrenda, ¿verdad? Y que estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Si seguimos el hilo del Evangelio de Marcos, esta historia nos puede parecer un poco desconcertante. Fijaros, la sección anterior terminó con un juicio. Fijaros, versículo 40, estos recibirán mayor condenación. Y si nos vamos al capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondieron, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, termina con juicio y comienza el capítulo 13, versículo 1, también con juicio. Y ahí se nos inserta esta historia. Universalmente, ¿verdad?, podemos entender que esta mujer se presenta como un modelo de generosidad, obediente y fiel frente al horrible trasfondo de la actuación fingida y corrupta de los religiosos de Israel. Podemos decir, bueno, está enseñando una lección sobre el dar, pero ¿cuál es la lección? Fijaros, el Señor no habla de esto. Algunos pueden decir, algunos comentaristas, que esta historia enseña que la generosidad no se debe medir por la cantidad que se da, sino por lo que el dador conserva. Podemos pensarlo así. Otros insisten que esta historia enseña sobre que la generosidad debe de medirse por el nivel de abnegación del dador, con lo que refleja el porcentaje de lo que da la persona en función de los recursos que cada persona tiene. Otros enseñan que esta historia habla sobre la actitud, es decir, ella dio una ofrenda con humildad, de forma desinteresada, en amor a Dios y no en contraste con lo que hacían los escribas. Fijaros, pero el Señor les enseña un ejemplo práctico. ¿Cuál es el ejemplo práctico? Que la viuda había dado todo lo que poseía. La viuda, al dar eso, se había quedado con nada. Podemos pensar que según ese punto, esta era la ofrenda que más agradaba a Dios. Sin embargo, todo esto es abusar del texto bíblico. El Señor no dice ningún principio acerca de la conducta de la mujer. Fijaros, el Señor nos enseña, tenéis que ofrendar así. El Señor no nos dice nada de esto. Tampoco el Señor condena a los ricos por su generosidad. Tampoco elogia a la viuda. No hizo ningún comentario en relación a la verdadera naturaleza de la acción. No se refiere a cuál era la actitud de la viuda. Tampoco les dice a los discípulos, oye, vosotros ofrendar como la viuda, ¿verdad? No lo leemos en ningún lado. Ni siquiera sabemos si esta viuda
conocía a Dios y creía en el Señor Jesucristo como su Salvador, no nos lo dice. No podemos, por tanto, decir que este pasaje nos enseña acerca de la mayordomía, nos enseña acerca de cómo ofrendar, nos enseña acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Este pasaje, la viuda, no es la heroína, no es la protagonista, sino que la viuda es la víctima. ¿Por qué la viuda es la víctima? Vámonos al versículo 40, dice que devoran las casas de las viudas. ¿Por qué? Porque en el sistema falso del Israel, estos dirigentes religiosos lo que habían hecho era engañar a la sociedad para que diesen todo su dinero. Y esta mujer, esta viuda, era una víctima que estaba engañada para hacerle entregar todo lo que tenía por la falsa promesa del legalismo judío de que si daba todo lo que tenía, iba a tener bendición. Este es un ejemplo práctico de esa falsa hipocresía que existía en Israel. Esta mujer es un ejemplo trágico de cómo el sistema religioso corrupto de Israel maltrataba a las viudas. No tenía nada y sin embargo de lo poco que tenía lo daba con el fin de ganarse el favor de Dios. Y ahora sí engancha esto con el pasaje de juicio anterior y con el pasaje de juicio que viene a continuación. Es un ejemplo trágico de cómo estaba la situación en Israel, de cómo las personas, aun estando allí el Mesías, aún ofrendaban con el único deseo de ganarse las bendiciones de Dios, con el único deseo de ganar el favor de Dios. Por eso dice que el Señor Jesucristo, dice el texto bíblico en el versículo 41, se sentó delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba este arca? El arca estaba situada en el atrio de las mujeres y que era un espacio abierto a todo el pueblo judío. Ahí por casualidad sí podía entrar todo el mundo. Ahí podían entrar hombres, mujeres. Consistía de 13 receptáculos en forma de trompeta, dentro de los cuales las personas iban y depositaban sus ofrendas. Y el Señor allí, cuando le estaba diciendo a sus discípulos, guardaos de los escribas, estaba allí sentado y estaba viendo cómo iba llegando la gente para depositar sus ofrendas. El Señor tenía que estar muy dolido. La salvación no se gana por dinero. Las bendiciones no se ganan por dinero, ni por nuestra cuenta bancaria, sino que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, por su gracia que ha sido derramada a cada una de nuestras vidas. Si fuera por dinero, ninguno de nosotros podríamos ser salvos, ¿verdad? Con las grandes fortunas que hay en este mundo. El Señor tenía que estar totalmente triste, dolido, enojado, porque estaba viendo cómo el pueblo estaba sacrificando su dinero a ese despreciable, apóstata y corrupto sistema de religión falso, bajo la falsa enseñanza, bajo la herejía de que ofrendar el dinero iba a agradar a Dios e iba a traer bendición divina. No lo que ofrendes va a tener mayor bendición, hoy tampoco, sino que lo que hacemos lo hacemos de corazón, porque es nuestro deseo, porque sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, no necesitamos ganar nuestra salvación. Y sabemos que las bendiciones son dadas al Señor a aquellos que le aman y buscan su nombre. Si supiéramos, ¿verdad?, que nuestras bendiciones iban a venir por nuestra cuenta bancaria,
daríamos todo. Pero no es así. Jesús observaba, ¿verdad? Dice el texto, continuando, que muchos ricos echaban mucho. Estas personas tenían mucho, podían dar grandes cantidades y por tanto se creía erróneamente, fijaros, que tenían una posición mejor, una posición más provechosa, es decir, que estaban en la pole position, utilizando el lenguaje de la Fórmula 1, para entrar en el reino de Dios. ¡Oh, cuánto ofrendan! ¿Cuánto dan? Estos van a ir seguro a el cielo. Por tanto, ¿cómo dan? Y el Señor dice, continúa el texto bíblico que se enfoca sobre una viuda pobre. ¿Qué echó esta viuda pobre? Echó 2 blancas. Esa era la moneda más pequeña dentro del sistema monetario judío. Esas 2 blancas equivaldría a un cuadrante. El cuadrante es la 64ª parte de un denario. Y como sabéis, un denario equivaldría al salario de un día para un trabajador común y corriente. Y el Señor aprovecha esta oportunidad para poner el ejemplo de la mujer. Por eso dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Proporcionalmente ella echó más que todos los que han echado en el arca. Los ricos dieron de lo que les sobraba. La viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda había sido devorada por el corrupto, falso sistema legalista judío. Fijaros, si echaba todo lo que tenía, ¿qué pasaba? Se quedaba sin nada. Se quedaba en la calle, como se suele decir. Se convertía en una indigente y se despojó de todo su sustento. El sistema religioso le había quitado a esta mujer hasta su último euro, para que lo podamos entender. Por eso entendemos ya capítulo 13, versículo 1. Israel estaba sentenciado a muerte. Por eso dice, Jesús salió del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira qué piedra y qué edificio, es decir, mira qué sistema religioso tiene Israel. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Iba a destruir el sistema corrupto que estos falsos maestros, que estos escribas habían hecho, modificando la palabra de Dios. Queridos hermanos, no todo vale. A diferencia de lo que piensa la sociedad de hoy en día, nosotros debemos de ser columna y sostén de la verdad. Y la verdad es única y la verdad es una. No es una cosa relativa, no hay muchas verdades, sino que hay una sola verdad que es la palabra de Dios. Y damos gracias, ¿verdad? Porque aún la salvación no depende de nuestra cuenta bancaria, aún nuestra salvación no depende de nuestras acciones, aún nuestra salvación no depende de nuestras ofrendas, sino que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Estos falsos escribas, estos falsos maestros habían corrompido, habían roto y habían llevado hasta la indigencia a esas personas, creyendo que cuanto más daban, cuanto más ofrendaban, más iban o más posibilidades tenían de ser salvas. La salvación es por gracia. Y a esos falsos maestros
que aún hoy desgraciadamente ensucian el mensaje del Evangelio, que manipulan a las personas, a esas falsas religiones que aún hoy les dicen a las personas que cuanto más dinero dé, más salvación van a tener, una posición destacada van a tener. La palabra del Señor enseña que tendrán mayor condenación. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.